tal, maestros? Bienvenidos a José Luis Reyes Podcast. ¡Hola! Hoy vamos a profundizar en un tema que trae de cabeza a más de uno. Ajá. El codiseño y la integración curricular en la nueva escuela mexicana. ¿Se acuerdan de todas esas charlas en el Consejo Técnico Escolar? Uy, sí. Pues prepárense porque vamos a analizar las nuevas orientaciones de la SEP para la quinta sesión. Perfecto. Pero tranquilos, no les vamos a leer todo el documento. La idea es platicar sobre los retos, las oportunidades Claro. y sobre todo cómo aplicar esto en nuestras aulas para que nuestros alumnos aprendan mejor. Me parece perfecto. A veces esos documentos pueden ser un verdadero dolor de cabeza, Sin duda. pero la verdad es que nos dan pistas muy valiosas para entender cómo el codiseño y la integración curricular son dos caras de la misma moneda en la nueva escuela mexicana. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que hasta el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, nos dejó un mensajito en estas orientaciones. ¿En serio? Interesante. ¿Qué nos querrá decir? Pues sí que le dan importancia al tema, ¿no? Y justo mencionas algo clave. Hablan de construir el segundo piso de la cuarta transformación en educación. ¿Te imaginas qué significa eso en la práctica? Para serte sincero, me suena más a discurso político que a algo aplicable en el salón de clases. Es válido. Muchos maestros piensan lo mismo. Pero mira, lo que nos dicen las orientaciones es que uno de los grandes retos es encontrar el balance entre la visión nacional de los aprendizajes y la necesidad de un currículum flexible que responda a las realidades de cada región. Ahí es donde entra el codiseño. Ya veo. Como una herramienta para que ustedes, los docentes, puedan adaptar el currículum a las necesidades específicas de sus alumnos y de sus comunidades. Tiene sentido, porque no es lo mismo dar clases en una escuela rural que en una urbana. Cada contexto tiene sus propias características. Exacto. Y la idea es que con el codiseño los maestros tengan la libertad y la autonomía profesional para tomar decisiones sobre las problemáticas, los temas, las metodologías, los tiempos y las acciones que consideren más pertinentes para sus alumnos. O sea que, en teoría, podríamos modificar el programa magnético para que se ajuste a lo que realmente necesitan nuestros alumnos. Suena un poco arriesgado, ¿no? Claro, no se trata de hacer lo que nos venga en gana. Las orientaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia práctica, Ajá. a analizar nuestro contexto y a partir de ahí tomar decisiones informadas. Y por supuesto, todo esto debe estar en sintonía con los objetivos generales del currículum nacional. Entiendo. Y a ver, si te sigo correctamente, el codiseño nos permite adaptar el currículum a nuestro contexto. Sí. Pero ¿cómo aseguramos que ese currículum sea significativo para nuestros alumnos? Ahí es donde entra la integración curricular, ¿cierto? Exacto. La integración curricular busca romper con la fragmentación del conocimiento y promover una formación integral. En lugar de ver las asignaturas como compartimentos estancos, buscamos conexiones entre ellas para que los alumnos puedan comprender el mundo de manera más holística. Ajá. Se trata de que los alumnos vean la relación entre lo que aprenden en matemáticas, historia, ciencias y demás. Y cómo todo eso se conecta con su vida diaria. Precisamente. Y para que esto funcione, el diálogo entre docentes es fundamental. Las orientaciones lo enfatizan mucho, dicen que compartir experiencias, identificar retos y buscar soluciones en conjunto es clave para el éxito del codiseño y la integración curricular. Hablando de diálogo, en las orientaciones nos presentan el caso de las maestras Marta y Carmen. Ellas son un ejemplo de cómo el diálogo, incluso en plena pandemia, puede ser la clave para superar las diferencias y trabajar en equipo. Sí, es un caso muy interesante. A pesar de tener visiones pedagógicas distintas y poca experiencia trabajando juntas, lograron establecer una colaboración muy fructífera. Me imagino que no fue nada fácil, ¿no? ¿Qué fue lo que les ayudó a superar las dificultades? En el artículo Diálogo docente y mejora de la enseñanza, aprendizajes desde la pandemia que se menciona en las orientaciones, podemos ver las dificultades que enfrentaron. La desconfianza inicial, las diferencias de opinión y la presión por cumplir con los acuerdos del CTE. Sin embargo, a través del diálogo constante, la escucha activa y la voluntad de llegar a acuerdos, lograron superar estas barreras. Es un ejemplo muy inspirador para todos nosotros. Y me parece que su experiencia nos da algunas claves para fortalecer el diálogo en nuestros propios colectivos docentes. Totalmente. Primero, la importancia de partir de las necesidades reales que los docentes viven en las aulas, no de imposiciones externas. Y segundo, el valor de la escucha activa y la negociación para generar visiones compartidas sobre lo que se quiere cambiar y cómo hacerlo. Claro, no se trata de imponer ideas, sino de construir juntos un camino que beneficie a nuestros alumnos. Pero me pregunto, ¿cómo podemos, como docentes, aterrizar estas ideas en la práctica? Digo, el codiseño y la integración curricular suenan muy bonitos en teoría, Sí. pero la realidad en el aula a veces es muy distinta. Tienes mucha razón.
Ahí es donde entra la planeación didáctica, que se convierte en el puente entre la teoría y la realidad del aula. En la planeación es donde realmente aterrizamos las ideas del codiseño y la integración curricular para que tengan un impacto en el aprendizaje de nuestros alumnos. Me encantaría saber más sobre eso, pero creo que ya nos extendimos demasiado en esta primera parte. Sí, mejor lo dejamos para la siguiente. Exacto. En la segunda parte analizaremos más a fondo cómo el codiseño y la integración curricular impactan en la planeación didáctica y qué estrategias podemos utilizar para llevarlos a la práctica. Los esperamos en la próxima entrega para seguir explorando este tema tan relevante. Hasta la próxima. Hasta pronto. Si retomamos nuestra plática sobre codiseño e integración curricular, creo que es clave analizar cómo estos conceptos se traducen en acciones concretas dentro del aula. Totalmente. Porque de nada sirve tener un currículum flexible y adaptado si no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Exactamente, y aquí es donde entra en juego la planeación didáctica, que se convierte en ese puente entre la teoría y la realidad del aula. Claro, en la planeación aterrizamos las ideas del codiseño y la integración curricular Así es. para que impacten en el aprendizaje de nuestros alumnos. Precisamente, y para hacerlo de manera efectiva es importante tener en cuenta algunos puntos clave que se desprenden de las orientaciones. Me interesa mucho saber cuáles son esos puntos clave, por dónde empezamos. En primer lugar, recordemos que el programa analítico es la hoja de ruta Ajá. que guiará nuestro trabajo docente a lo largo del ciclo escolar. Muchos maestros lo ven como algo rígido e inamovible. ¿Qué dicen las orientaciones al respecto? Algo muy importante, que no existe un formato único e inamovible, al contrario, el programa analítico debe ser un documento vivo, flexible y en constante construcción. En constante construcción. Eso significa que podemos modificarlo. Así es, la idea es que el programa analítico se vaya adaptando a las necesidades que van surgiendo en el día a día del aula, a los ritmos de aprendizaje de los alumnos, a los imprevistos que puedan surgir. Esa libertad para adaptar el programa analítico a nuestras necesidades suena muy bien, pero también implica una gran responsabilidad. Por supuesto, la responsabilidad de utilizar esa libertad para crear experiencias de aprendizaje significativas y relevantes para nuestros alumnos, y aquí es donde la integración curricular juega un papel fundamental. ¿En qué sentido? La integración curricular nos invita a romper con la idea de que las asignaturas son compartimentos estancos. Se trata de buscar conexiones entre ellas para que los alumnos puedan comprender el mundo de manera más holística. Es decir, que en lugar de enseñar matemáticas por un lado, historia por otro y ciencias por otro, busquemos puntos de encuentro entre estas disciplinas. ¿Y cómo podemos hacer eso en la práctica? Un ejemplo sencillo. Imaginemos que estamos trabajando el tema de la Revolución Mexicana en historia. Podríamos aprovechar para repasar conceptos de tiempo y cronología en matemáticas o para analizar las causas y consecuencias de la revolución desde una perspectiva social en formación cívica y ética. Y no solo se trata de conectar las asignaturas entre sí, Exacto. sino también con la vida cotidiana de los alumnos. Exactamente, con sus intereses, con los problemas y los retos que enfrenta en su comunidad. Ahí es donde el codiseño cobra una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite involucrar a los propios alumnos en el proceso de construcción del conocimiento. Podemos pedirles que investiguen sobre temas que les interesen, que propongan actividades, que compartan sus experiencias y saberes. Así ellos se sienten parte del proceso. Sí. No solo receptores pasivos de información suena muy bien en teoría, pero me imagino que llevar a la práctica el codiseño y la integración curricular no es tarea fácil. Claro que no, hay muchos retos que enfrentar: la falta de tiempo para la planeación conjunta, la resistencia a cambiar las prácticas tradicionales, la dificultad para coordinarse con otros docentes. ¿Qué nos recomiendan las orientaciones para superar esos obstáculos? En primer lugar, ser conscientes de que el cambio no se da de la noche a la mañana, es un proceso gradual que requiere paciencia, perseverancia. Y sobre todo la convicción de que estamos en el camino correcto. Y la voluntad de aprender de nuestros errores, ¿no, Karen? Por supuesto, equivocarse es parte del proceso.
Lo importante es saber identificar las fallas, analizarlas y buscar soluciones en conjunto, siempre con la mirada puesta en el bienestar de nuestros alumnos. Y no olvidemos la importancia de la colaboración entre docentes. Es fundamental compartir experiencias, ideas, estrategias, recursos. Es una forma de enriquecernos mutuamente y de avanzar más rápido en este camino hacia una educación más significativa y pertinente. En las orientaciones también se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia práctica docente. Sí, es una excelente invitación preguntarnos cómo hemos ido incorporando el codiseño y la integración curricular en nuestra labor. ¿Qué dificultades hemos encontrado? ¿Qué logros hemos alcanzado? Es fundamental para seguir creciendo como profesionales de la educación. Justo estaba pensando en eso en los videos que recomiendan las orientaciones. Vemos ejemplos de cómo docentes de diferentes niveles educativos están poniendo en práctica el codiseño y la integración curricular en sus aulas. Son experiencias muy inspiradoras, ¿verdad? Vemos cómo a través de la creatividad y la innovación pedagógica se pueden lograr aprendizajes más significativos y relevantes para los alumnos. Y lo más interesante es que son experiencias muy diversas. Vemos ejemplos de escuelas rurales, escuelas urbanas, escuelas de educación especial, lo que demuestra que el codiseño y la integración curricular se pueden adaptar a cualquier contexto. Exacto, y que son herramientas poderosas para transformar la educación, herramientas que están al alcance de todos los docentes que tengan la voluntad de innovar, de colaborar y de poner al centro de su práctica pedagógica las necesidades de sus alumnos. Me gustaría profundizar en algunos de esos ejemplos concretos, pero creo que ya es momento de pasar a la tercera y última parte de nuestro podcast. De acuerdo, en la próxima entrega analizaremos algunos de esos ejemplos y veremos cómo el codiseño y la integración curricular se están llevando a la práctica en las aulas mexicanas. Los esperamos para seguir explorando este tema tan apasionante. Hasta la próxima. ¿Listos para la recta final de este clavado al codiseño e integración curricular? ¿Sí? En esta última parte vamos a aterrizar estos conceptos, con ejemplos concretos de cómo se están implementando en las aulas mexicanas. Exacto, porque más allá de la teoría, lo importante es ver cómo estos conceptos se traducen en prácticas innovadoras que benefician a nuestros alumnos. Y para eso, nada mejor que echar un vistazo a las experiencias. Claro. Que se comparten en los videos que nos recomiendan las orientaciones. Sí. ¿Te que los mencionamos en la parte anterior? Claro que sí, son videos que nos muestran cómo docentes de diferentes niveles educativos, desde educación inicial hasta educación especial, están poniendo en práctica el codiseño y la integración curricular en sus aulas. Y lo que me parece más interesante es que son experiencias muy diversas que reflejan la riqueza y la complejidad del contexto educativo mexicano. Totalmente, vemos ejemplos de cómo se trabaja el codiseño en escuelas rurales con recursos limitados y también en escuelas urbanas con acceso a tecnología de punta. Lo que demuestra que no hay excusas para no intentarlo. Exacto. La creatividad y la innovación pedagógica pueden surgir en cualquier contexto. En un video, por ejemplo, vemos a un grupo de docentes de educación primaria que a través del codiseño han logrado integrar el aprendizaje de las matemáticas con la elaboración de un huerto escolar. Eso suena genial. ¿Cómo lo hicieron? Pues los alumnos se involucraron en todo el proceso desde la planeación del huerto, la medición del terreno, la elaboración del presupuesto para la compra de materiales hasta el registro del crecimiento de las plantas. De esa manera, los alumnos aprenden matemáticas de una forma práctica y significativa, a la vez que contribuyen al cuidado del medio ambiente, una idea sencilla, pero muy efectiva. Precisamente. Y en otro video vemos a una maestra de educación preescolar que utiliza la música y el juego para integrar el aprendizaje de diferentes campos formativos como el lenguaje, la expresión artística y el desarrollo socioemocional. Siempre me ha parecido que la música y el juego son herramientas muy poderosas para el aprendizaje, sobre todo en los más pequeños. Sin duda, en este caso, la maestra diseñó una serie de actividades lúdicas en las que los niños podían cantar, bailar, crear instrumentos musicales con materiales reciclados y expresar sus emociones a través de la música. Es increíble cómo a través de la integración curricular se pueden crear experiencias de aprendizaje tan ricas y estimulantes. Y estos videos son solo una pequeña muestra de la gran cantidad de iniciativas innovadoras que se están llevando a cabo en las aulas mexicanas. Iniciativas que nos demuestran que el codiseño y la integración curricular
no son solo conceptos abstractos, sino herramientas poderosas para transformar la educación. Herramientas que están al alcance de todos los docentes que tengan la voluntad de innovar, de colaborar y de poner al centro de su práctica pedagógica las necesidades de sus alumnos. Y antes de despedirnos, me gustaría retomar una idea que mencioné en la parte anterior. Sí. Si el codiseño y la integración curricular son tan importantes para la nueva escuela mexicana, ¿por qué no dar un paso más allá e integrar también a las familias y a la comunidad en este proceso? Es una excelente reflexión. Abrir las puertas de la escuela a la comunidad, involucrar a las familias en el diseño del currículum, crear puentes entre el aprendizaje formal y el aprendizaje no formal. Las posibilidades son infinitas. Exacto. Imagina el impacto que podríamos lograr si lográramos construir una verdadera comunidad educativa. Sí. Donde todos participáramos en la formación de nuestros niños y jóvenes. Sería un paso fundamental para lograr una educación más integral, más pertinente y más conectada con la realidad de cada comunidad. Y una forma de fortalecer el sentido de pertenencia, de colaboración y de responsabilidad compartida en la educación de las nuevas generaciones. Sin duda es una idea que vale la pena explorar y sobre la que los invito a reflexionar. Y con esta invitación a seguir pensando, a seguir innovando, a seguir construyendo junto a la escuela que queremos. Totalmente. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima, queridos maestros, y que sigan las buenas clases llenas de codiseño, de integración curricular y sobre todo de mucho amor por la educación. Hasta la próxima.